nosotros decimos, vamos a la iglesia. Entonces cuando decimos vamos a la iglesia, nos referimos al momento de congregarnos y todo, pero la iglesia en sí tiene el punto de edificar, tiene el punto de unir, tiene el punto de hacernos en un mismo sentir. Ser parte de la iglesia, ser parte de la familia de Dios es encontrar ese lugar, un refugio donde vos podés ir justamente, ¿verdad? Estás pasándola mal. Bueno, voy con Dios, pero también voy con mi familia, familia espiritual que Dios me ha dado, mi hermano, mi hermana, y puedo compartir, puedo llevar mis cargas, puedo compartir con otros. A veces nos ponemos, ¿verdad? Es que no, o sea, yo lo que necesito es cerrar las puertas de mi cuarto y ahí voy a orar porque ahí me va a escuchar el Padre. O sea, tomamos como excusas, ¿no? Sin embargo, la iglesia es ese lugar donde vamos a crecer realmente, en ese entorno, donde vamos a madurar. Hey líderes, ¿cómo están? Y bienvenidos una semana más a la Guía Juvenil. Qué emoción poder vernos cada semana y saber que se están preparando junto a nosotros. Y quiero animarte, quiero leerte algo que está en Juan 12:26, que dice: todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Me encanta mucho esta porción bíblica porque justamente tiene una relación con el tema que vamos a hablar ahora, pero también tiene mucho que ver con el quehacer en nuestras células. Si te consideras y crees que sos un seguidor de Jesús, que sos un hijo de Dios, pues debes de estar donde Él quiere que estés. Y eso significa que nuestras decisiones o lo que nosotros querramos hacer, pues depende de lo que también Dios quiera. Pero me encanta esto, la parte final que dice: el Padre honrará a todo el que me sirva. Y yo sé que no lo haces por una recompensa, pero la promesa de Dios está ahí. Deben decir aquellos que sean fieles en el servicio. Y pues ahora, como ya lo has estado viendo en estos primeros 4 temas, estamos conversando con los pastores sobre la porción bíblica, y para eso pues ahora me acompaña el pastor Marlon Ramos, a quien le doy la bienvenida. Hermano Marlon. Gracias, Alexis. Gracias por estar aquí. Es un privilegio y me siento pues muy honrado de ser parte de este espacio, y esperamos con la ayuda de Dios el poder ser de bendición para todo el liderazgo de la iglesia, que están realmente cumpliendo una misión muy importante. Sí, no hay duda de eso. Así que ahora pues el tema es el lugar de donde somos. De donde somos. Eso es interesante. Y para eso pues hay una porción bíblica que está en Efesios 2:19. Apenas es un versículo, hermano Marlon, pero como siempre recomendamos a los líderes tener una lectura más amplia, en este caso leer el capítulo completo, y nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlos, ¿verdad? Exacto. Sí, en este caso pues iniciamos dando lectura, si le parece. Adelante, al hermano. Versículo nos dice Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para tratar de dar como un panorama más amplio, como usted ya lo mencionó, hay que leer todo el contexto. Sí. Y la carta en general pues nos habla de un mensaje de unidad, de cómo Dios reconcilia todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de manera muy particular, en este caso también se presenta cómo había una división entre dos pueblos, por decir así, o dos tipos de personas. Estaban los judíos, que eran las personas que se sentían como más cerca de Dios, como más privilegiados, y de alguna manera pues había un menosprecio a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, y en la Biblia se les da el nombre de gentiles. Aún en el templo había como una separación, había un muro donde se decía: hasta aquí pueden llegar los gentiles, ¿verdad? Wow. Más allá de ese muro pues podían ir los que eran judíos, y más adentro pues estaban los sacerdotes. Sí. Pero los gentiles eran puestos aparte. Por último. Sin embargo, en este capítulo se habla de cómo Dios derriba esa pared, y de ambos pueblos hace uno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante señalar estos detalles? Porque los seres humanos, a causa del pecado, levantamos barreras unos con otros. Sí. Y esas barreras llevan a generar discriminación por distintas razones. En este caso, pues como ya dije, era por cuestiones de nacionalidad, pero también se produce un efecto negativo en el sentido de que cuando alguien es discriminado,
no recibe un buen trato, no recibe un trato digno, se le ve como una persona que no merece el trato que yo tengo. Y esa discriminación, como digo, se manifiesta de diferentes formas. En este caso, pues el versículo utiliza palabras que quizás para nosotros nos pueden transmitir cierta idea, ¿verdad? Pero vamos a tratar de aclararlo. Habla de extranjeros, de advenedizos. Eso nosotros lo podríamos traducir a nuestro lenguaje más conocido como una persona migrante, ¿verdad? Alguien que llega a un país por diversas razones, ¿verdad? Vive en un país extraño y por no ser de ahí, pues se le niegan muchos derechos, muchos privilegios. Entonces esa persona, aunque es un ser humano como cualquier otro, pero no recibe el trato que reciben los ciudadanos de esa nación, ¿verdad? O sea, no hay nada que diga que es un ser humano inferior, pero el trato que recibe por no ser de esa nación a la que ha llegado, le somete a un trato diferente, ¿verdad? Y le hace la vida todavía más difícil, cuesta arriba, como decimos, ¿verdad? Pero en este pasaje nosotros nos damos cuenta de que Dios no quiere que haya esas diferencias, sino que todos podamos disfrutar del mismo trato, y en este caso, el trato que viene de parte de Dios, porque los judíos decían, nosotros somos especiales para Dios, ustedes no, ¿verdad? Los favoritos de Exactamente. Dios. Pero aquí Dios está diciendo, en este versículo que acabamos de leer, que nosotros, ¿verdad? Bueno, usted decía, ¿a quiénes les habla ahí, verdad? En este caso se dice que la carta va dirigida a los hermanos de Éfeso, aunque se cree por estudios que se han hecho, que también esta era una carta circular, ¿verdad? De manera general, que iba aún sin el título que decía a los efesios, y que posteriormente se enviaba a distintos lugares y le agregaban allí el nombre de la región a donde iba, ¿verdad? Por eso hay documentos que aparecen, ¿verdad? Con otro nombre, ¿verdad? Pero por el tiempo nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Pero es importante mencionar eso, ¿verdad? Porque eso quiere decir que el mensaje que hay acá va dirigido no solamente a los hermanos de Éfeso, sino a todos aquellos que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Y aquí dice, ustedes ya no son extranjeros, ¿verdad? Ustedes ya no son personas con menos derechos. Ustedes ya vienen a formar no solo parte de una nación, por decirlo así, sino que añade ahí que venimos a ser parte de una familia, que es algo todavía más profundo, más íntimo y que creo que lo vamos a seguir comentando. Claro que sí. Solo quiero terminar este espacio con una frase que Barclay en su comentario sobre Efesios menciona y dice, por medio de Jesús estamos en casa con Dios. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Porque lo que allí se menciona habla de una condición que le transmite a uno muchas cosas, por ejemplo, paz, ¿verdad? Claro. El hecho de que uno pueda llegar a casa, ¿verdad? A su hogar, y ser recibido, a estar con su familia, ¿verdad? Eso le da paz, le da seguridad, ¿verdad? Le da ese reposo que toda persona necesita en la vida. Muy bien. Hermano Marlon, vamos a verlo al final. Ahora tenemos que conversar con algunos líderes sobre cada uno de los puntos, así que pues qué emocionante y ya lo vemos al final, una vez más. Está bien, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, escuchamos la explicación del texto principal para este tema. En esta ocasión vamos a comenzar con el desarrollo de los puntos de la guía juvenil y para esto pues me acompaña Stephanie Crespín y Alexis Pérez. Bienvenidos. ¿Cómo estamos, José? Nuevamente en la guía juvenil, agradecida con Dios porque estos espacios es para que los líderes de verdad tomen insumos, herramientas y que juntos podamos construir ese tema que sea de edificación para cada uno de los jóvenes que llegan. Sí, me siento en casa, me siento en familia, sí, LRR siempre. Podcast Sí. aquí. No, Así la que verdad sí. que aquí estamos listos ya. Sí, más estamos elaborado. Entonces. Claro. Y bueno, el tema de esta semana a mí me hace mucha ilusión porque es el lugar de donde somos. No sé a qué les suena ese tema a ustedes. Sí, Es nuestro algo origen. especial, Origen, algo sí, claro. único. Sí, donde te sentís parte, o sea, donde
de donde saliste y ahí está ahí te lleva tu cordón umbilical, ¿no? Sí, cabal, uno dice, ahí tengo mi ombliguito. Así es. En ese caso queremos referirnos a la iglesia. Sí. Wow. No, y ahí comenzando por ¿qué es la iglesia? ¿Qué es iglesia? Sí. Ajá, o sea, ¿qué es la iglesia, Josué? Ajá, mira, yo siempre tuve esa idea de que iglesia es el edificio local. Vamos a la iglesia. ¿En serio? Ajá, mira, ¿Cuándo allá hay fue que una te iglesia. diste cuenta? Me dice, hace varios años ya, Ajá. de que iglesia pues significa literalmente asamblea. Una congregación. Entonces, y siempre escuchaba eso, ¿verdad? Que decían los pastores, que la iglesia somos nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Creo que esa es la mejor definición. Sí, yo creo que a veces tenemos ese pensamiento que la iglesia puede ser las cuatro paredes y que solamente nosotros ahí podemos ser iglesia. Eso es importante lo que acaba de mencionar. O sea, porque nosotros decimos, los domingos, vea. Sí, domingo de iglesia. Soy iglesia, pero ¿qué pasa con los de Matías? ¿Qué pasa en mi trabajo? ¿Qué pasa en mis estudios? ¿Qué pasa en mi familia? Que hemos venido hablando un poco de eso. Yo creo que también parte de la formación que nosotros vamos teniendo y la revelación que vamos teniendo de Dios, que es progresiva, ¿verdad? No es que todo se nos revela de una sola vez, sino que vamos comprendiendo. Justo le preguntaste a Josué, ¿hace cuánto tiempo te diste cuenta? Sí. O sea, ya hace rato, ¿verdad? Hace rato, sí. Pero en nuestras células recibimos a jóvenes que justo van empezando, o incluso hay personas, yo escuchaba hace poquito una prédica sobre los débiles y los fuertes en la fe. Sí. Entonces, no nos garantiza que mucho tiempo de una persona de ser creyente, de ser cristiana, sepa manejar los términos. Y para esa persona que tal vez tiene muchos años, sigue pensando que iglesias son las cuatro paredes. A diferencia de otro que va empezando, pero su discipulado, su seguimiento está siendo, digamos, más efectivo y comprende mejor lo que ahora estamos tratando. Quizás es un nombre un poco eclesiástico que lo logre entender aquella persona que, digamos, sé que soy iglesia, pero más allá de ser iglesia, es del por qué existe ese término, o sea, por qué nosotros lo conocemos de esa manera, y creo que es importante saber que la iglesia somos nosotros. Así sí, es. sí. Y que cuando Dios establece que ama de verdad, porque ama a su iglesia, entonces ahí nosotros debemos de identificar que cada uno de los que creemos en Él, vamos a ser parte de esto. Entonces, al ser parte de esto, nosotros ya nos convertimos en un cuerpo, en una comunidad. Entonces, ahí nosotros ya estamos formando una iglesia, o sea, todos juntos. Lo interesante de esto es que somos iglesia en diferentes puntos y afectamos a diferentes áreas y pues, Stephanie, por ejemplo, afectas a las personas de tu comunidad donde vivís, Josué igual. Pero al final, cuando nos congregamos todos, cuando nos reunimos, estamos haciendo iglesia y formando parte de ese cuerpo. Sí, o sea, es un todo. Es algo que me gusta eso, ¿no? Del propósito de la iglesia. O sea, nosotros como iglesia, esa asamblea, somos el cuerpo de Cristo, sí, pero somos el pueblo de Dios ahora. Claro, en el antiguo tiempo fue el pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos ese pueblo de Dios. Y me gusta la parte que dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, no sé si ya saben, pero la sal se usaba para preservar. Por ejemplo, el pescado que dio cuando alimentó a los 5,000 era pescado seco, era preservado con sal. Entonces, el proceso de la preservación, o sea, tenían que estarle hasta que la sal se impregnara. Entonces, de la misma forma, nos deja a nosotros impregnados en la sociedad para que, o sea, preservemos ese sabor, ¿verdad? Esa es la utilidad que nosotros tenemos, o sea, reflejarlo a Él. Y también que la iglesia, yo siento de que es como, nosotros decimos, vamos a la iglesia. Entonces cuando decimos vamos a la iglesia, nos referimos al momento de congregarnos y todo, pero la iglesia en sí tiene el punto de edificar, tiene el punto de unir, tiene el punto de hacernos en un mismo sentir. De alcanzar a otros también, porque es también de alcanzar a otros. Parte de la comisión, de ir y hacer discípulos. Así es. Así como el proceso que cada uno de nosotros pasamos, así como el proceso que cada uno de los líderes está teniendo en sus células en ese momento, llevando, invitando, insistiendo también, porque es una gran tarea, pero me encantó mucho lo que mencionaba José, porque la iglesia tiene un rol, la iglesia tiene un papel.
O sea, no existimos por existir, nada Así más. es. Ujú. Sí, y yo creo que todas las personas en algún momento se quieren sentir parte de algo, pertenecer a algo. Entonces, en esa búsqueda de pertenecer, nosotros vamos a encontrar diferentes grupos que nos van a alejar de Dios, que nos van a caminar por otros lugares en los cuales quizás esas consecuencias no sean las más favorables para mí. Definitivamente, porque precisamente es lo que mencionábamos, ¿no? La iglesia existe por algo, Así para es. preservar, para salvar la gran comisión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Sí, y fíjate, algo que me llama bastante la atención es que somos seres sociales, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos vivir de forma aislada, no podemos decir, yo no necesito de X, Y personas, Sí, sí. porque no se puede, es imposible. Si eso es así en la sociedad, también es así también en la iglesia. Dentro de Cada la iglesia. quien tiene diferentes funciones, cada quien tiene Sí. diferentes roles y diferentes propósitos, que la iglesia nos ayuda también a encontrarlo, para saber para qué vine, para qué estoy, para qué soy bueno y de qué forma puedo servir, apoyar y serle útil a otras personas. Sí, y cuando pertenecemos a esa comunidad de fe, como lo llamamos, yo creo que allí se van formando esos lazos. Se crean esos lazos de amor y cuando se crean esos lazos de amor hace que todos se fortalezcan y que puedan crecer juntos. Sí, yo lo mencionaba en uno de los episodios y es que ser parte de la iglesia, ser parte de la familia de Dios es encontrar ese lugar, un refugio en donde vos podés ir justamente, ¿verdad? Estás pasándola mal, bueno, voy con Dios, pero también voy con mi familia, familia espiritual que Dios me ha dado, mi hermano, mi hermana, y puedo compartir, puedo llevar mis cargas, puedo compartir con otros. Entonces, justamente es eso, no podemos vivir aislados. Es más, no sé si ustedes han escuchado, pero han habido como intentos de iglesias y formar las ciudades cristianas, ¿no? Sí, Donde sí. solo vivan personas cristianas. Pero no Fracaso. podés hacer eso, no puedes hacer eso. Tenés que ir y afectar, tenés que ir y hacer tu trabajo, no puedes evadirlo. Sí. Sí. Fíjate, me gustaba eso que mencionabas hace un momento del hecho de la comisión, ¿verdad? El propósito, el objetivo de la iglesia es formar discípulos, porque las iglesias puede que estén llenas de simpatizantes, estén llenas de fanáticos incluso, pero el discípulo es aquel que ha entendido su rol dentro de ella y está comprometido con esa causa. Entonces, yo creo que ese es el verdadero objetivo al que como creyentes debemos aspirar, ¿verdad? No solo con mi entorno, no solo con los mismos creyentes, sino que llevar lo que aprendemos en la asamblea, ¿verdad? En la iglesia, a nuestro medio, ¿verdad? Donde trabajamos, estudiamos, donde nos movemos. Y ahí también hay un detalle que de verdad sucede, y es que cuando, por ejemplo, los jóvenes pueden decir, o sea, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si yo puedo tener mi relación con Dios. Sí. Entonces comienza una secularización en la que decimos, no, yo voy a tener mi relación con Dios en mi casa. ¿Por qué voy a tener que ir a la iglesia? O sea, ¿qué hay en la iglesia? Y podemos comenzar a pensar que de esa manera nosotros estamos como en la voluntad de Dios. Mientras que la palabra nos recuerda que no dejemos de congregarnos. Y el congregarnos no es un ritual, o sea, no es algo litúrgico, sino que es unirnos para fortalecernos, unirnos para edificarnos y para que nosotros vayamos cumpliendo ese propósito. A medida como el joven, porque esa pregunta puede surgir, vea, dentro de la célula, vaya involucrándose, él va a encontrar ese propósito en Dios. Pero mientras el joven, o sea, está totalmente alejado en una realidad que está completamente lejos de una cercanía con Dios, ahí va a haber un problema. Entonces, ese detalle creo que es importante mencionarlo, que los jóvenes puedan tener esa experiencia. O sea, y es el modelaje de cada uno de los líderes. O sea, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia que contar con Dios. Así es. Y cuando esa experiencia se transmite, cuando esa experiencia la compartís,
esas personas... Encontrás riqueza. Sí. Sí, sin duda que Bueno. encontrás un lugar donde pertenecer, encontrás personas con las cuales contar. Sí. No sé ustedes, pero definitivamente ser parte y asistir a un lugar donde me voy a encontrar primero con Dios, pero también me voy a encontrar con estos amigos, con esos hermanos, se siente tan bien. Sí, sí. Y Sí. llegamos a decirle a la congregación a la que asistimos, casa, porque nos sentimos Sí. así. En casa, sí. Sí. Yo creo que algo que afectó esa parte que mencionaba Stephanie es, por ejemplo, después de la pandemia, Sí. cómo se tomó ese auge, ¿no? El hecho de transmitir los cultos, Ajá. los servicios, la alabanza. Entonces la gente, ¿para qué voy a ir si lo puedo ver en mi Si lo casa? puedo ver en mi casa. De ahí hasta bíblicos. A veces nos ponemos, ¿verdad? Es que no, o sea, yo lo que necesito es cerrar las puertas de mi cuarto y ahí voy a orar porque Sí. ahí me va a escuchar el Padre. O sea, tomamos como excusas, ¿no? Sin embargo, la iglesia es ese lugar donde vamos a crecer realmente. Claro. Sí. En ese entorno, donde vamos a madurar. ¿Y Sí. qué pasa si el entorno, o sea, en este Ujú. caso, no te modela el ser iglesia? Sí. Entonces, cuando no te modela ser iglesia, entonces ahí comienzan las dudas y entonces, Ajá. si es cristiano o no, es iglesia, ¿qué pasa con esta persona? Y uno debe comprender algo, que nosotros somos imperfectos. Sin embargo, estamos en un proceso. Estamos en un proceso en el que va cambiando nuestro carácter, porque si yo les hago la pregunta y les hacemos la pregunta, ¿ustedes son el mismo de aquí, de hace un año, 2 años? Creo que no. Sin duda no. Creo que no. Y cómo la fe ha ido creciendo en cada uno de nosotros. Entonces, que tengamos eso muy claro, que siempre vamos a encontrar personas que quizás no puedan modelar el ser iglesia. Sin embargo, eso que no nos detenga, que no nos limite a que nosotros podamos crecer en Dios. Claro, ahora, ideas para cómo crecer en una iglesia. Si ya sos parte de una iglesia, pero a lo mejor sos parte de la iglesia o de la célula, pero a lo mejor solo sos un miembro. O sea, no sos un asistente. Sí, no, sí. Más que miembro, sos un asistente. Ideas para crecer. Mira, quizás me voy a dirigir a los líderes, Sí. porque creo que los líderes debemos entender que los jóvenes no son seguidores nuestros. Nosotros Buenísimo. somos seguidores de Jesús y nosotros tenemos que ser el modelo para estos jóvenes que están aprendiendo de nosotros. Creo que nuestro papel como líderes es involucrarlos en todo, hacer actividades pensando en ellos para Ajá. que ellos conozcan a Jesús y ser totalmente abiertos, honestos con ellos. Buenísimo. Ideas para echar raíces en la congregación. No ir con prejuicios. O sea, Ok. no ir con este joven no puede ser parte de por esto y esto y esto, sino abrazarlo, sino amarlo y decirle que hay una familia, que hay un lugar a donde él puede pertenecer. Sí. Porque creo que lo peor que puede pasar es que él sienta un rechazo. Sí. Entonces, alguna vez, no sé si lo hemos experimentado, pero sentir el rechazo nos hace Sí. huir, nos hace de verdad individualizarnos. Sí. Entonces ya Te solo hace pensamos sentir que en no nosotros. vales, que no sos importante. Y entonces cuando ya solo pensamos en nosotros, mi bienestar, mi éxito, mi todo, dejamos a un lado la comunidad. Buenísimo. Entonces Ok. que sea esa parte importante de acompañar, de ir sin prejuicios y también de poder hacer diferentes actividades. Ujú. Yo creo que no nos debemos limitar a un culto, no nos debemos limitar a una célula, sino que es convivir, es jugar, es aprender, es ver, es experimentar Ok, bajo ok. esos principios y esas verdades que la Biblia nos deja, que en realidad vivir el Evangelio no es aburrido. Definitivamente, Ajá. O sea, definitivamente. ríanse, ¿verdad? Ríanse, hermanos. Ajá, Buenísimo. entonces todas esas cosas que van abonando para que uno vaya creciendo. Súper bien. Yo creo que para echar raíces en una iglesia, en la congregación, puedes involucrarte, puedes ser parte desde recogiendo la ofrenda si sos miembro de una o asistente a una célula, pero también creo que el deber de nosotros como líderes es llevar de la mano a los jóvenes Así y es. decirles, hey, acá en nuestra iglesia hay un espacio que se llama la Ruta del Líder donde vos te podés preparar y servir. Ahora, creo que con esto de liderazgo, no todos van a ser llamados a liderazgo, o sea, Sí. yo soy Sí. consciente de eso,
Y también el líder debe tener mucho tacto, ¿verdad? Para no presionar, para no querer encajar esa pieza que no va ahí. Pero bueno, si no va a ser líder, puede ser un servidor con los jóvenes, puede servir con los niños como asistente, como ayuda, pero... todos vamos a ser parte de algo. Al final siendo parte de siendo algo. parte de esta Y comunidad. eso, el no tener prejuicios, pues me parece una idea. Tal como son. Amarlos tal como son. Me da mucha alegría compartir con ustedes. Sí. Escuchen el RR Podcast cada miércoles a las 5 de la tarde. Y pues tenemos más todavía. Viene una parte de reflexión. Así que, pues, líderes, estamos en este proceso de capacitarnos y crecer. Así que una gran inspiración. Bien. Gracias, Steph. Gracias, José. por el privilegio Un también. gusto. No, y saludos a todos los líderes. Yeah. Habiendo ya escuchado un poco del contexto sobre lo que es el texto para esta semana y habiendo también escuchado sobre el desarrollo de los distintos puntos, queremos también hacer una reflexión para cada uno de nosotros, sabiendo que el propósito es que no solamente recibamos información, sino hacer una aplicación personal en cada miembro de la célula. Y por eso, hermanos líderes de las células juveniles, es importante tomar en cuenta cada uno de los puntos. Y en este caso hemos podido ver cómo, si bien es cierto, Dios nos llama a ser parte de su familia, es decir, parte de la iglesia en general, también es importante el pertenecer a una iglesia local. Sabemos que una iglesia local es una luz en medio de las tinieblas y venir a formar parte de esa iglesia nos permite a nosotros también, como lo vimos en alguno de los puntos, específicamente en el punto 2, poder desarrollar el propósito por el cual Dios también nos ha alcanzado, por el cual Dios nos ha hecho parte de su familia. Sabemos que Dios no solamente quiere que seamos observadores en una iglesia, no quiere que solamente seamos asistentes, sino que quiere que seamos proactivos, que contribuyamos en el cumplimiento del propósito de Dios como iglesia. Dios ha dado talentos a cada uno de los jóvenes que están en nuestras células y quiere Dios que al comprender el valor que tiene de pertenecer a una iglesia local, les permita a cada uno de ellos poder desarrollarse como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de esta nueva familia. Es ahí donde no debemos dudar en animar a cada uno de los jóvenes que asisten a nuestras células para que se congreguen con fidelidad. Sabemos que por distintas razones, por ejemplo, como dice la carta a los Hebreos, algunos por costumbre, que obviamente es mala, dejan de congregarse. Algunos pueden presentar también argumentos de que han visto algún hermano, alguna hermana con alguna conducta inadecuada y por eso ellos no asisten. Pero nosotros debemos, a la luz de este tema, animarles para que no se detengan sobre la base de esos argumentos, porque al final ninguno de ellos es justificación válida para no participar de una iglesia local, porque como lo hemos visto en el tema, Dios ha diseñado la iglesia para crear ese ambiente en el cual sus hijos, los miembros de su familia, puedan convivir en armonía, en comunión y puedan ellos alentarse y amarse mutuamente y amarse en verdad, porque es fácil señalar los errores de otros, es fácil señalar las deficiencias que otras personas tienen, pero lo que Dios en verdad desea es que en medio de esa relación, en esa comunidad, aprendamos a amar a los hermanos así como somos, porque no hay ninguno que no tengamos algún defecto, que tengamos alguna debilidad. Entonces todos tenemos que aprender a amar a los demás a pesar de cómo somos. Por lo tanto, animemos continuamente a los miembros de la célula para que sean parte de la iglesia local, en nuestro caso, pues, Misión Cristiana Elim. Y de esa manera estaremos contribuyendo para que los que asisten a nuestras células puedan tener ese
cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Y de igual manera, hermanos líderes, lideresas de célula juvenil, nosotros primeramente debemos dar el ejemplo a esas personas que se reúnen con nosotros, cultivando nosotros una vida cristiana disciplinada, y como parte de esa disciplina pues hay que congregarnos, debemos darles ese ejemplo y mostrarles a ellos cómo se sirve también, cómo se ama a los demás, y de esa manera poder contribuir en amor al crecimiento espiritual de cada uno de los jóvenes. Hermano líder, hermana lideresa, cuidemos nuestra relación con Dios, busquemos de su presencia y Él sin duda alguna bendecirá nuestro servicio en cada una de las células. Que el Señor les bendiga a todos.